Semana hemos estado celebrando lo que se conoce como la Semana Mayor, ¿verdad? Conmemorando la muerte y resurrección de nuestro amado y Señor Jesucristo. Y eso tuvo, amado, un porqué. Tuvo una razón. Un motivo principal. Y era el de la redención. Redimirnos del pecado que nos asediaba. De ese pecado original que comenzó en el huerto del Edén, la cual nos separó, no de la gracia y la misericordia de Dios, sino nos separó de una comunión directamente con Él. Sin embargo, tan pronto entró el pecado, entró el plan de redención. Y Dios marcó, y Moisés escribió, y quedó grabado en Génesis 3:15, que Dios iba a levantar de la simiente de la mujer uno que le iba a pisar la cabeza al diablo. Aleluya. Aunque el enemigo lo iba a herir en el calcañar, pero al final Cristo iba a vencer. Juntamente con el pecado vino un plan de redención. Pero para que hubiese redención, tuvo que haber perdón. Si no hubiese habido, amado, el perdón, la redención hubiese sido imposible. Y una de las palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario, aunque todas tienen importancia, porque cada expresión, cada verbo, cada sílaba, todo lo que el Señor expresaba tenía un motivo de por qué. Pero una de esas 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz fue cuando a sus lados habían 2 ladrones. Y mientras uno le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros, sálvate a ti mismo si puedes. Era un reto, un desafío que le estaba lanzando. Sin embargo, al otro lado, al lado derecho, había uno que decía: nosotros tenemos razón y hay motivo por la que estamos aquí, pero este no tiene ninguna. Y mirando a Jesús le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo mira fijamente y le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Una expresión de perdón. Y en medio de ese dolor, usted sabe, amado, lo que Jesús pasó es algo que la ciencia hoy día no se puede explicar cómo un ser humano pudo soportar tanto. Porque hablamos de la victoria. Hablamos que Jesús resucitó muerto, caminó por encima de las aguas. Pero no hablamos desde la perspectiva como persona, como humano que era. No hablamos de Jesús desde la perspectiva psicológica. ¿Cómo Él pudo soportar tanto desprecio? Aleluya. ¿Cómo Él pudo procesar todas esas palabras de menosprecio? Se dice que aproximadamente Jesús fue arrestado a eso de las 3 de la madrugada. Y toda esa mañana Jesús estuvo de un lado para otro. Aproximadamente lo llevaron a la cruz eso de las 12 del mediodía. De 12 a 1. En ese transcurso de 3 de la mañana a 11 de la mañana, Jesús fue llevado de un lado para otro sin descanso, buscando el motivo para juzgarlo y sentenciar una muerte sobre él.
Luego que fue sentenciado, fue llevado al flejeo. Lo flejean, lo golpean con látigos. Esos látigos romanos en las puntas tenían unas piezas de plomo. Otros tenían unos tipos de garras puntiagudas, que cuando ese látigo pegaba en la piel, y ese soldado romano jalaba ese instrumento, esa herramienta, lo jalaba hacia atrás, no solamente partía la piel, sino que extraía tejido. Podemos imaginar el cuerpo del maestro, cómo quedó al final de haberlo flejeado. Bueno, Isaías lo describe como que quedó molido. Molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Gloria al Señor. Pero imagínese ese cuerpo herido, con unas heridas mortales, ese cuerpo tirando sangre, pérdida de sangre, pérdida de glóbulos rojos, glóbulos blancos, la deshidratación que había en ese cuerpo todo hinchado, hinconado, más los golpes que había recibido. Todo tipo de golpes. Se dice que el rostro de Jesús quedó desfigurado. Estaba irreconocible. Luego de todo ese maltrato psicológico y físico, le ponen un madero, una cruz sobre sus hombros, y le dicen: hay que subirla allá a esa montaña que se conoce como el Gólgota. La humanidad de Jesús se manifestó en dos ocasiones. Su debilidad, cuando juntamente con la cruz cayó al suelo. Ese cuerpo no podía más. Jesús tuvo que ser ayudado, sin ser hidratado. Y luego que es colgado en la cruz, que es subido al Gólgota, le pasan esos clavos, no por el centro de la palma de su mano, porque los romanos históricamente no pasaban clavos por el centro de la palma de la mano, sino que crucificaban en esta área aquí, en la muñeca, le decimos nosotros. Porque si ponían los clavos aquí en el centro, cuando el cuerpo sufriera un desmayo o estuviera delirando en la muerte, el cuerpo se iba a echar hacia el frente, y el peso del cuerpo iba a esgarrar esta parte aquí, y el cuerpo se podía ir hacia el frente. Por ese motivo se dice que los clavos los ponía en esta parte aquí. Luego de estirar con presión y jalar con presión sus hombros, que muchas veces eran deslocados, con el fin de que tuviera una muerte rápida tras la ausencia de oxígeno y la falta de respiración. Fíjese, todo lo que Jesús pasó, todo lo que nuestro Maestro tuvo que pasar por nosotros. Luego estuvo aproximadamente 3 horas y media colgado en esa cruz, en un delirio, en un insulto continuo, en una burla de los del frente, del público, que en ovación le humillaban y se reían de él, donde agarran sus ropas y echan suerte sobre sus propias ropas.
científicamente se dice que no hay un hombre que pueda soportar todo lo que Jesús pasó sin que antes sufriera un colapso, un desmayo. Cómo Jesús pudo soportar todo ese dolor. Y en medio de esa angustia, vamos a la palabra ahora. Amén, amén. Amado Señor. Amén. En medio de ese dolor, cuando llegaron al lugar llamado la Caravela, según Lucas capítulo 23, el verso 33 y 34, dice que le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sin embargo, en medio de todo ese escenario de dolor, Jesús hace la pronunciación más poderosa que cualquier ser humano pueda hacer. Porque las 7 palabras, todas tienen un sentido y todas tienen una importancia. Pero para mí una de las más poderosas y la que más importancia tiene fue cuando Jesús oró al Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al Jesús pronunciar: Señor Padre, perdónalos, estaba cumpliendo la esencia de lo que Él vino a hacer. Que era que nosotros, la humanidad, pudiésemos tener acceso directamente al Padre tras el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, recibiendo el perdón de nuestros pecados. Todo, amado hermano, el sacrificio de Cristo nos lleva al perdón. El perdón. Y cuando definimos lo que es la palabra perdón, amado, quiere decir dejar pasar. Pasar por alto. Y qué difícil se nos hace a nosotros como humanos perdonar. Qué duro. Yeah. Amén. Qué difícil. Qué duro se nos hace a nosotros, amados, perdonar. Pero en el perdón hay un poder poderoso. Porque el perdón, amado, libera el alma. El perdón es sanador. El perdón es un refrigerio al alma y al espíritu. Jesús fue retado para él levantarse como un libertador, como un rey, y exponer y decir: no, a mí nadie me puede detener. Cuando le decían: bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, era, amado, una expresión de retando al maestro, retándolo. Pero Jesús permaneció, amado, en una postura de humillación. No pensando en el presente, sino pensando en el futuro. Porque cada vez que Jesús, amado, cada minuto que pasaba, cada segundo, cada hora que pasaba, el pensamiento del Maestro era el perdón de la humanidad. Y en ese perdón estábamos nosotros incluidos. Amén. Es esa gracia que cuando nosotros no la buscábamos, aleluya, se manifestó hacia nosotros. Gloria al Señor. Que cuando no pensábamos en Él, ya Él había pensado en nosotros de antemano. Aleluya. Que cuando nosotros no lo buscábamos, Él nos buscaba a nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El poder del perdón.
Y Santiago dice que todos, amado, todos ofendemos Yeah. muchas veces. Y si alguno dice la palabra, Santiago, capítulo 3, verso 2, dice que si alguno no ofende en palabra, este es hombre perfecto. Todos en alguna manera u otra ofendemos. Y somos también ofendidos muchas veces. Sin embargo, amado, Jesús nos dio cátedra, una cátedra. Que no importa lo que nosotros podamos pasar como personas en esta tierra, tenemos la bendición de Él, tenemos la fortaleza por medio de su Espíritu Santo de nosotros también practicar el perdón hacia aquellos que nos ofenden. Incluso el perdón quedó incluido en la oración integral de Jesús, conocida como el Padre Nuestro. Cuando el Señor dice: Padre, perdona, ¿verdad?, a nuestros deudores como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque el perdón, amado hermano, si hemos sido redimidos, si Dios envió a su Hijo, fue precisamente para que la humanidad pudiese alcanzar el perdón por medio del sacrificio, porque no había sacrificio de animales que pudiera expiar, que tuviera el peso, el bagaje, que pudiera pagar el precio por el pecado que el hombre cometió, por la traición, amado, hacia Dios. No había sacrificio ni sangre que pudiera expiar ese pecado, que no fuese la misma sangre del Hijo de Dios. El perdón, amado, manifiesta amor, o el amor manifiesta perdón. Por eso la misma palabra dice, amado, ese texto muy famoso, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, fue por amor que Dios nos amó. Que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Aleluya. Jesús se despojó de todas las emociones y los sentimientos que le rodeaban y le atacaban en ese momento, como persona que era, porque era humano. Mientras Jesús ministraba en la vida terrenal, Él tuvo hambre, tuvo sed, lloró, sintió debilidad, sintió cansancio. Dice que cansado del camino. Dice que lloró ante Jerusalén y exclamó: Jerusalén, Jerusalén, como quisiera abrigarte, guardarte como las gallinas abrigan sus polluelos. Y dice que lloró. Lloró tras la muerte de Lázaro. Expresó su humanidad, pero en medio de esa humanidad expresaba perdón y expresaba también misericordia. Aleluya. Y lo expresó hasta el último suspiro de su vida, para darnos un ejemplo a nosotros, que si nosotros hemos sido perdonados, también tenemos que ser parte de esa naturaleza divina, amados, que hemos recibido por medio de Él, y también nosotros perdonar a los que nos ofenden. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria. Yo creo que estos días, aunque todos los días deben ser días de reflexión, cada día tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra. La palabra es un espejo y refleja nuestra realidad, no la esconde, la refleja. Y hay momentos que estas letras toman vida y nos golpean en la cara y nos ministran y nos dicen: corrige, enmenda, cambia actitud, cambia conductas, cambia comportamientos, perdona.
cuando hay que perdonar, ama cuando hay que amar. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Más que el sacrificio de Cristo, debemos nosotros, ya que hemos recibido ese perdón y hemos sido redimidos. ¿Habrán 2 o 3 redimidos acá? Amén. ¿Dónde están los redimidos? Aleluya. Gloria a Dios. Ya que hemos sido redimidos, Gloria a Dios. pues yo creo que es mucho más saludable meditar en aquellas áreas que tenemos que añadir a nuestro carácter, que tenemos que añadir a nuestra vida, y procurar ser mejores seres humanos mañana de lo que somos hoy. Nosotros tenemos que evitar de no convertirnos en un almacén de resentimientos. Porque si es algo que el mundo y la vida y el enemigo siempre nos va a atacar, son las emociones y los sentimientos. Y van a haber gente que siempre nos van a fallar. Siempre van a haber personas que tú les brindas confianza y te van a fallar. Hay personas que nos van a defraudar, que le vamos a dar la mano y con esa misma mano que le dimos nos van a morder. Y vamos a pasar por decepciones en la vida. Y no están lejos las decepciones. Muchas veces surgen dentro de la misma casa. Nos decepcionan los hijos. Pero los seguimos amando. Con sus imperfecciones, con sus faltas de respeto. Los seguimos amando. Y les seguimos perdonando. Y eso lo hace posible el amor. No hay otra cosa que nos permita a nosotros perdonar que no sea amado el amor. Por eso Pablo le escribió a los Corintios y dijo que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabe cuántas cosas nosotros hemos soportado por amor? Hemos soportado mucho. Pero la verdad es, mis amados hermanos, que en la vida vamos a sufrir decepciones. Y vamos a tener que poner en práctica lo que hemos recibido de parte del Señor. Misericordia. Porque si no lo hacemos así, nos vamos a convertir en un crematorio andante, un crematorio de resentimientos, de rencores, de raíces de amargura. Y vamos a vivir precisamente amargados. Hay decepciones que son difíciles de perdonar. Pero podemos decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Porque Él es el que me fortalece. Para el año 1989, mientras el evangelista Gille Ávila estaba encerrado con el Señor en el sótano de su casa en el pueblo de Camuy, Puerto Rico. Y llevaba ya varios días, creo que 3 o 4 días con el Señor. Cuando de momento le pasan una nota por debajo de la puerta, su esposa y ella. Le tocan la puerta y le pasan la nota, el papelito. Y él lee y el papel dice: Gille, tienes que salir del cuarto porque ha surgido una emergencia. Tienes que salir. Y para la hermana llega a decirle a Gille que saliera del cuarto cuando se testifica que esa puerta no se tocaba para nada. Cuando ese señor entraba ahí dentro, eso era sagrado, esa puerta. Y hubo una interrupción. Él entendió que la cosa era seria. Cuando él sale del cuarto, le notifican que su yerno le había quitado la vida
a su hija Carmen Ávila. Gille tuvo 3 hijas tuvo. Pero esa hija Carmen era la más que él quería, era la consentida. Porque siempre hay un hijo como que se consiente más. Y casi siempre son los más que nos defraudan. Sí, el más que da problemas. La ovejita negra, ese es el más que se ama. Así decimos. Esa sonrisa me lo dice todo. ¿Verdad que sí? Y esa hija, Carmen, era una de las hijas, pues, la hija que más él quería, la más allegada a él. Y cuando se entera le dicen, tu yerno acaba de quitarle la vida a Carmen en la Florida. Inmediatamente él agarró un pasaje y fue a parar en el estado de la Florida, en Orlando, y tuvo que entrar al cuarto a reconocer su hija muerta. Dice que el escenario era cruel, porque la sangre de su hija estaba por todo el suelo, porque el hombre, después de haberla apuñaleado, la estaba arrastrando por todo el piso y dejó el piso todo lleno de sangre. Reconoció a su hija. Ella es mi hija. Tuvo que haber, lloró, imagínense. Pero luego que este hombre, su ex yerno, fue sentenciado a años de prisión, Gille Ávila fue a la cárcel. Y perdonó al asesino de su hija. No solamente lo perdonó, le dijo, hay una esperanza de vida y de perdón para ti. Vuelve a Cristo. Y el hombre acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Y fue perdonado, no solamente por Gille, fue perdonado por Dios. Porque el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No solamente Gille lo perdonó, se lo ganó para Cristo. Los años que su ex-yerno estuvo en la prisión, él lo mantuvo financieramente. ¡Wow! Esto solamente lo pueden hacer aquellos que están llenos del poder de Dios. Hay situaciones que son difíciles de perdonar. Pero el perdón no es una opción. El perdón es un mandato. El perdón es una orden. Amén. Sus discípulos le dicen al Señor, y cierro el paréntesis del hermano Gille. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis enemigos? A los que me ofenden. ¿7 veces? Y Jesús le dijo, 7 veces no, 70 veces 7. Cuando usted multiplica 7 por 90 son 400, ¿qué? 490 veces por ahí, yo creo. Si mi matemática no me... Vaya. ¿Y quién perdona 490 veces diario? Nadie. Quiere decir que la necesidad del perdón no tiene número, no tiene límite, no tiene fin. Cuantas veces nosotros tengamos que perdonar, tenemos que poner en práctica el perdón. Amén. Ay, 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 ay. Gracias, Señor. Y el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo, amado, duro. Durante toda esta semana han habido manifestaciones en diferentes partes, en diferentes ciudades de la nación americana. Manifestaciones retando el carácter de Dios, burlándose del sacrificio de Cristo, promoviendo, amados, cosas que Dios no aprueba. Aleluya.
Y uno ve toda esa prensa y ve toda esa manifestación. Y lo que llega a la mente es decir, Señor, baja fuego y consúmelos. Baja fuego y consúmelos a todos. Pero esa no es la postura de la iglesia. Porque aunque han habido manifestaciones de burla hacia el sacrificio de Jesucristo, amado, ya Cristo pasó eso. Ya Él lo pasó. Y pasó aún más de lo que hoy día se está viendo. Y Él perdonó a los que lo traspasaron. Perdonó a los romanos que lo flejaron. Perdonó a aquellos que lo cachetearon, que lo golpearon, que arrancaron barba de su, amado, de su rostro. Jesús los perdonó. Entonces nosotros como iglesia, dentro de lo que, amado, estamos viendo, no podemos tomar rencor en contra de esas comunidades, en contra de esas ideologías. Tenemos que orar por ellos para que la misericordia y el perdón que nosotros alcanzamos, ese perdón también alcance al homosexual, alcance la lesbiana, alcance el ateo, alcance, aleluya, el narcisista, alcance, amado, toda esa mentalidades distorsionadas que hay hoy día, que se están promoviendo todo. Sí, Señor. Todos esos espíritus de maldad, porque detrás de todos esos individuos hay una influencia oscura, que es la que nosotros estamos peleando. Por eso Pablo le dijo a los efesios que nuestra lucha no es contra carne. Nuestra lucha no es con el jefe del trabajo, no es con el vecino, no, nuestra lucha no es con nuestra familia, nuestra lucha no es humana, es una batalla espiritual. Aleluya, aleluya. Y si es algo que el enemigo siempre va a intentar, es de dañarnos emocionalmente. Así es. Y poner en ti, en mí, un sentido, amado, de venganza. Un sentido de falta de perdón. Aleluya. Porque cuando hay ausencia de perdón, hay enfermedad. Porque la falta de perdón, amado, enferma el alma. Y está comprobado científicamente, amado, está comprobado que la falta de perdón está relacionada con una mayor incidencia de estrés, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, respuesta inmunológica reducida, ansiedades, depresiones y otros problemas de salud aún mayores como los cánceres. Hay personas que tienen dolores y tienen, amado, manifestaciones que en su cuerpo, dolores, achaques, como usted le pueda llamar, y van a los doctores y los doctores dicen no aparece nada, todo está bien, pero doctor, me siento así, estoy estresado, estoy ansioso, tengo depresión, todo en mi casa está bien. ¿Qué es lo que está sucediendo, amado? Es que el mayor de los casos, muchas veces hay raíces de falta de perdón en los corazones. Está científicamente probado, según un estudio que hizo un doctor llamado John Hopkins. Amado, está científicamente probado que las raíces de amargura, amado, crean y procrean enfermedades. Las relaciones rotas nos afectan emocionalmente profundamente, especialmente cuando aparece la amargura, porque la falta de perdón es una semilla que va creciendo en el corazón. Eso no se queda como falta de perdón, no se queda como resentimiento nada más, eso va creciendo. Y cuando venimos a ver, hay una raíz en el corazón, una raíz amarga. Ay, Dios mío.
La cual, amado, imposibilita que nosotros fluyamos en la vida con libertad y con prosperidad y con felicidad. Y está comprobado que practicar el perdón reduce a las relaciones saludables, o sea, conduce a las relaciones saludables y mejora la salud física, y también dice que influye en nuestra actitud, la que abre el corazón a la bondad, a la belleza y al amor. Cuando una persona, amado, no se deja ligar por la falta de perdón, es bondadosa, es amable, es guiable, no toma las cosas en serio, siempre busca la forma de solucionar los problemas, los conflictos, no los deja pasar por alto, que echen raíces, los confrontan con la gracia y el amor de Dios. Gracias, Señor. El mundo, amado, está demasiado de enfermo. Está enfermo de odio, enfermo de venganza, enfermo de guerras, conflictos, invasiones, sed de poder. Hay hombres que tienen sed de poder, tienen hambre de poder. Y el hambre y la sed de poder los hace insensibles a la vida ajena. Los tornaduros. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen, amado, el derramamiento de sangre? De la dureza y de la falta de perdón y de empatía hacia el ser humano, hacia el prójimo. Y todo lo que nos rodea está inclinado hacia lo malo. Prendemos la noticia, malas noticias. Vamos a las páginas sociales, todo es, amado, lo que se mira, lo que se lee, todo es negativo. Estamos rodeados de negatividad. Lo que se está promoviendo en las calles hoy día es la violencia, la falta de misericordia. La juventud, amado, está creciendo sin sentimientos. No hay empatía hacia la necesidad ajena. Hay un individualismo en cada individuo, la cual lo lleva, amado, al bienestar propio y no al bienestar de los demás. El mundo está delirando en su propio vómito. Y perdonen el término que estoy usando. El mundo está delirando en su propia maldad. Pero en medio de todo lo que he mencionado, la única esperanza que este mundo tiene es la iglesia, que ha sido perdonada, redimida, lavada con la sangre del Cordero, la cual mora el Espíritu Santo con ella y nos hace, amado, vivir en libertad, nos hace vivir en victoria, nos hace vivir en equidad y en rectitud y en amor. Nosotros tenemos que cuidar nuestro jardín. Sí. Cuide su jardín. Cuide su mente. Cuide su corazón. Cuidémoslo. No podemos darle rienda suelta a la imaginación, pensando de que el otro la tiene en contra mía, y creando una película y una serie de Netflix de 90 capítulos sin terminar, de que el hermano no me saludó, la tiene conmigo. Eso es de menos. Hay que enfrentar esas diferencias, esas sospechas de duda. Eso hay que enfrentarlo. Si alguien no lo saluda, usted vaya y salude, porque alguien tiene que dar el brazo a torcer. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que dar el primer paso. ¿Por qué las guerras hoy día? Porque ninguno de los bandos quiere dar el primer paso para detener tanto derramamiento de sangre que ya está llegando a la presencia de Dios. Y Dios está a punto de mandar
levantar juicio sobre esta tierra. Y lo único que la detiene es la iglesia de Jesucristo que está aquí. Porque ya, amado, ya el pecado es demasiado. Los niños. Eso es terrible lo que se está haciendo con los niños. Aquí en Estados Unidos por lo menos están protegidos y hay derechos para ellos. Pero hay otros países que la mujer no vale nada y los niños valen mucho menos y son un producto y una mercancía. Y hay otros países que el que nada tiene, nada vale. Donde los poderosos son los que ponen las leyes, las dictan y las rompen cuando les dé la gana. Y las aplican cuando le conviene a ellos. Pero viene el reino de justicia. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros estamos ahí. Ahí está la iglesia. Somos una luz en medio de todo este hecatombe que se está moviendo a nivel mundial. Ahí está la iglesia alumbrando. Y usted y yo tenemos que entender que nosotros no somos, amado hermano, la esperanza del mundo. No, nosotros no somos la esperanza del mundo. Nosotros somos la única. Aleluya. La única Sí. esperanza que tiene esta humanidad. Amén. Somos la voz de Dios aquí en la tierra. Por eso este jardín nosotros lo tenemos que proteger. Dentro de la casa de Dios no puede haber espacio para los malos entendidos, no puede haber espacio para los resentimientos, no puede haber espacio para la falta de perdón, de empatía, de misericordia, de gracia, de perdón. Dentro de la casa de Dios y del pueblo de Dios no puede haber espacio para el celo ministerial, para la envidia, para la competencia. Alguien puede levantar la mano y adorar la gloria de Dios. Aquí no competimos con nadie. El que canta, canta. El que adora, adora. El que predica, predica. El que enseña, enseña. Pero aquí no somos competidores. Aquí somos competentes. Gloria a Dios. Aleluya. Diga al que está a su lado: yo no soy competidor. Yo soy competente. Aleluya. Gloria. Y no compito contigo, compito conmigo mismo. Ay, 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 ay. Porque la mayor competencia que tenía Pablo era con él mismo. Pablo competía por ser mejor hoy, aleluya, mañana de lo que era hoy. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Pablo competía contra la carne. Pablo competía contra las emociones. Pablo competía contra los sentimientos. Aleluya, que queriendo muchas veces hacer el bien, hacía todo lo contrario. Pero Pablo competía con su propia naturaleza humana. Aleluya. Y exclamaba y decía: ya no vivo yo, sino que Cristo es el... ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios acá? Ay, 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 ay. El mundo, amado, está... Hay demasiados problemas externos para nosotros también andar en broncas aquí dentro. Libre al Señor, aleluya. Habla, Señor. Aleluya. Ayuda al Señor. Hay gente que dice: ay, hermano, yo escucho predicadores y pastores aún. La iglesia está apagada. La iglesia está muerta. Muerto él. La iglesia está lejos de Dios. No, amado, la iglesia no está apagada. No. Hay apagados dentro de la iglesia. Eso es otra cosa. La iglesia no está muerta. Hay muertos dentro de la iglesia. La iglesia no está lejos de Dios. Hay gente lejos de Dios dentro de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo está en victoria. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios? ¿Dónde están esos que están en victoria? ¿Dónde está esa iglesia que es competente?
iglesia está muerta. No, la iglesia está viva. Si la iglesia estuviese muerta, hace rato estuviese desaparecido. Porque el chamuco no anda repartiendo caramelos. Ese anda matando a diestra y siniestra. Él no anda jugando en este tiempo. Por eso las drogas de hoy no son para entretener. No son para socializar. La droga de hoy es para matar. Punto y se acabó. Para los 80, aunque es dañina, sea como sea, y la odio con todo el corazón. Pero para los 90, para los 70, la droga era más recreativa. Aunque marcó, amado, y trajo una crisis brutal en la juventud de esa época. Que son muchos los que están allá en los senados y en las posiciones de gobierno, en marihuaneros. Que en las universidades olían puramente a humo, a cannabis. Que vestían de colores con los pelos largos. Y transitaban por las costas de las playas de California. Pero era una forma más recreativa. Pasaban la nota, como decimos, y al otro día seguían estudiando. Pero hoy día, en segundos te mueres. Porque ya el diablo no está para entretener a nadie. Porque no hay tiempo para entretenimiento. Si ese individuo no está entreteniendo a nadie, cuánto menos nosotros nos vamos a entretener. Aleluya. Aquí no puede haber entretenimiento. Tenemos que estar definidos y enfocados en el propósito. Porque Cristo, amado, no se desenfocó en medio de todo lo que pasó. Él seguía la meta, el plan, el propósito. Estaba la presión religiosa. Estaba la crema de la religión. Estaban los fariseos, los escribas y los herodianos por otro lado. Y los fariseos, amados, tenían, mire, la doctrina farisea era la doctrina, era la esencia de la ley. Jesucristo no condenó a los fariseos por lo que predicaban, no. Él condenó a los fariseos porque lo que predicaban no lo vivían. Es más, Jesús dijo que si nuestra justicia no fuese como la de los fariseos, ay Dios mío. Es más, dijo más, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. El problema no era la doctrina, no era la Torá, no era la aplicación de los 613 preceptos. El problema era que ellos no lo practicaban. Y ponían peso y amargaban el pueblo. Y no había misericordia en ellos, y no había perdón. Y condenaban, y juzgaban, y creía que tenían la llave del cielo, y a quien quiere ellos le abrían la puerta y se la cerraban. Así hay mucha gente. ¿Ha conocido 2 o 3 de esos predicadores así? Que se creen que tienen la llave del cielo. Y que solamente entran los que ellos digan que quieran entrar. No, gloria a Dios, que Dios no le dio la llave del cielo a ningún concilio, ni a ningún ministerio internacional. Gloria a Dios, que la agarró Jesucristo. Aleluya, el dador de la gracia, del perdón y de la misericordia. ¿Alguien puede adorar la gloria de Dios acá? Aleluya. Gloria al Señor. Amado sea su nombre. Jesucristo, amado, no solamente practicó, no solamente predicó el perdón, sino que lo puso en práctica. Porque como dicen allá en México, del dicho al hecho hay un estrecho. Porque de lengua hacemos muchos tacos. De lengua con varios platos. Tacos de lengua. No, no es predicar, es vivir lo que se predica. Predica cualquiera. Cualquiera se va a una universidad, saca un título de teología y puede disertar una palabra. Claro, vacía, sin unción, sin Espíritu Santo, pero la diserta.
en base a lo que ha aprendido y a la información que ha adquirido. Vivo. Sí. Pero del dicho al hecho hay mucho estrecho. Jesucristo no solamente predicó del perdón, se lo aplicó y dio ejemplo de que hay que perdonar. Amén. Aleluya. Fue tanto así que en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, ponme esa cita ahí, porque me están siguiendo acá, están viendo que Amén. aleluya. Gloria al Están Señor. pendientes ahí, este hermano Benji se descontextualizó. Ahí está. El verso 25. Ya. Por tanto, dice. Sí, Ya. si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas. Mateo, aquí tengo Mateo 5. 5, ponme 23 y 24, hija. Sí, estamos fuera. Ahí está. Ahí está. Por tanto, si trajeses tu ofrenda al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti. Esto es un sentido de sospecha. Oh, yo creo que el hermano tiene algo contra mí, porque no me saluda. Hace tiempo no me trae ni los tamalitos, ni me trae el pan dulce. Pues creo que el hermano como que tiene algo contra mí. Mire, porque hay gente que se dedica a prejuiciar a las personas. Sí, hay personas que, porque de que los hay, los hay. No todo el que esté en Israel es israelita, pero Dios quiera que todos aquí seamos israelitas. ¿Verdad? Pero hay personas que se dedican a eso, a querer prejuiciar a la gente. Cuidado con aquel, cuidado con esto, cuidado con tremendo. Pero si tú te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, verso 24, deja allí tu presente delante del altar. Y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Ay, Dios mío. Dios no puede escuchar un corazón. Por eso hay gente que oran y ayunan y presentan votos y no reciben nada. No reciben nada. Y se preguntan, pero ¿por qué no recibo nada? Señor, yo ayuné. Señor, yo he orado. Me metí 3 días, 4 días, 5 días en ayuno. Cuando eso sucede tenemos que analizarnos todos. Decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces en el corazoncito hay facturas que todavía no se han pagado. Y han creado intereses ahí. Entonces, para nosotros recibir respuesta, tenemos primeramente que ir. Ir donde sabemos que tenemos que ir. Dar el primer paso. Y decir, si yo te ofendí, o pensé algo mal contra ti, o en algún momento te falté, o me sentí ofendido contigo por lo que dijiste, lo tomé como que era para mí, pero yo te perdono. Y luego que haya esa acción, entonces venimos al altar y presentamos la petición, la ofrenda, y eso llegará a la presencia del Señor. Aleluya. A veces no recibimos porque hay facturas. Hay situaciones que tenemos que arreglar familiarmente hablando. No solamente, amado, en la coinonía dentro de la iglesia. Hay padres que odian a sus hijos. Y hay hijos que están resentidos con sus padres. Y a veces nosotros como padres, como la paternidad y la maternidad, no trae un manual, ni trae instrucciones. Porque cuando el muchacho salió, ahí no vino un paquín.
diciendo, mira, esto es lo que le tienes que dar, y unas instrucciones. No, la paternidad, amado, y la maternidad se aprende en el camino. Y cometemos errores, y nos equivocamos, y la regamos muchas veces. Y hay momentos que nosotros como padres tenemos que también llamar a nuestros hijos y decirle, hijo, fui muy duro contigo, discúlpame, la regué, la apliqué corrección, pero la apliqué mal, la apliqué incorrectamente, aunque era para tu bien, pero no fue la manera correcta. Y yo estoy seguro, amado hermano, que se van a sanar los resentimientos que hay. Mire, se va a desbordar el corazón. Aleluya. Señor, aleluya. ¿Y qué hablar de las suegras y los suegros? Hay gente que dice, las suegras son como las estrellas. Mientras más lejos, más bonitas. No, hermano, mi suegra, mira, por allá, déjala donde está Marte, Júpiter. Y ahí se ve bonita, se ve bien. Porque acá cerca no. Y hay suegras que no quieren sus yernos tampoco. Amado, meterse en líos de matrimonios de hijos es agarrar el perro por las orejas. Lo único que podemos orientar, aconsejar, claro, si hay violencia, si hay un riesgo, pues entonces se acciona a lo correcto. Pero ponerse en bando de aquí, bando de allá, no, amado hermano, nos va a afectar el alma. Porque vamos a entrar en una guerra, vamos a entrar en un campo de batalla. Y la palabra de Dios es clara. Hebreos 12, capítulo 12, versos 14 y 15. Dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Pero ese verso 15 es poderoso. Porque dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ay, Dios mío. ¿Esto está serio aquí? Sí. Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Porque las contiendas y las raíces de amargura, amado, no solamente afectan a la persona, no se afectan al amargado, se encargan de amargar todo el entorno. Así es. Sí, porque el amargado no se conforma con él ser amargado solo. Él quiere que lo acompañen en su amargura. Aleluya. Y el amargado tiene un espíritu de víctima. Cuando son, amados, no son las víctimas, son los victimarios. Y usted los ve así, para que la gente le agarre pena. Y nosotros decimos y le alcahueteen. Y le apapujen. O apapuchen. Su falta, amado, de carácter. Sin embargo, nosotros tenemos que mirar bien. No sea que dejemos de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, amados, contaminados. Aleluya. Son personas, amados, que esas personas que no perdonan son las que siempre andan en chismes y andan, amados, sembrando rechazo hacia los demás. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra coinonía en fe. Tenemos que cuidar nuestro entorno.
Porque el mundo está insípido, el mundo está tóxico, el mundo está envenenado. Y el único lugar sano que nosotros tenemos para compartir es este lugar. Es la casa de Dios, amado hermano. Porque problema en el trabajo, problema en los hogares, problema en el tráfico. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Problema, inseguridad en los colmados. Donde quiera que vamos hay problemas. No vemos ahorita a la gente cómo está violenta. En plena calle se hartan a golpe, en plena luz, porque aquel le puchó la bocina, porque aquel le hizo. Ahí se van y comienzan una pelea delante de todo el mundo. Hay violencia. El mundo está tóxico, amado hermano. Y el único terreno que hay saludable, amado, es la casa de Dios. Aleluya. Y este lugar tenemos nosotros que protegerlo. Porque esto es el hospital del alma. Porque esto es un oasis en medio de un desierto. Porque esto es un oasis en medio de chacales, aleluya, de tarántulas y escorpiones que se están moviendo por todo este territorio. Esto es un oasis, aleluya. Por eso el salmista David decía: mirad, mira como él dice, mirad, 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 mirad. Como dice, llamándole la atención: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Debemos nosotros de proteger, amado, este hospital del alma, esta sala de emergencia, donde a veces llegamos sin fuerza, y aquí salimos fortalecidos, donde llegamos a veces tristes y salimos contentos, donde llegamos a veces turbados y salimos con una mente clara, donde buscamos un lugar de escapar de la presión, amado, que hay en el mundo, y aquí recibimos la paz, aleluya, recibimos la palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos amonesta, que nos sana. Aleluya. Nosotros somos la familia. Sí, Señor. Somos una familia. Y la sangre de Cristo nos hace posible que nos llamemos hermanos, no importando de qué nacionalidad usted sea. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es el poder del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que de muchos pueblos hizo un solo pueblo. Alabado sea la gloria de Dios. Hizo una sola nación. Y Pedro escribió y dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Jesús es el mayor ejemplo, amado, no de lo que es ser redimido, sino de lo que es perdonar a aquellos que los traspasaron, a aquellos que los golpearon, a aquellos que los vituperaron, a aquellos, amado, que crearon en él tanto dolor. Y nosotros no podemos ser uno de ellos, porque cada acción incorrecta es un flejeo y es un latigazo que le damos al Señor en este tiempo. Por eso en esta hora, amado hermano, es importante entender que hay un poder en el perdón que nada lo puede detener. Gloria al Señor. El Aleluya. perdón evita guerras. Si hubiese habido perdón, comprensión, no se estuviese hablando de invasiones imperiales, no se estuviese hablando y no hubiese quedado en la historia una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial. No hubiese muerto tanta gente y muchas familias no hubiesen desaparecido. Pero donde hay ausencia de perdón, hay todo, amado, influencia de crueldad,
de arrogancia y de prepotencia. Y nosotros no podemos caer en eso, porque precisamente el sacrificio de Cristo, todo lo que Cristo hizo, era simplemente para llevarnos al perdón. No hay de otra. Por más teología que apliquemos, vamos a parar en el mismo lugar. Por más vuelta que le demos, vamos a detenernos que la esencia del sacrificio de Cristo, que el advenimiento de nuestro amado y Señor Jesucristo tuvo, amado, un único motivo y una sola razón de nosotros haber alcanzado, de nosotros poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y en base a ese perdón, alcanzar la gracia para con Dios, que es lo que nos brinda la garantía de la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Si no hay perdón, no hay evangelio. Si no hay misericordia, no hay evangelio. Si no hay gracia, no hay evangelio. Si no hay perdón, amado, no hay nada. Somos unos meramente religiosos más. Porque el diablo es religioso. Sí, el diablo es religioso. Porque un religioso es aquel que cree. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, ni el mismo diablo es ateo. Lo voy a repetir, ni el mismo diablo es ateo. Pero hace creer a los hombres que Dios no existe. Es un engaño total. Esa es la esencia de lo que, amado, Jesucristo vino a hacer por toda la humanidad. Jesús hace mención del perdón en la oración del Padre Nuestro. Ya lo mencioné, pero lo voy a citar. Mateo 6:12. Jesús nos enseñó a orar, a decir perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, Él dejó claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. El mismo David perdonó al que lo buscaba para matar. Perdonó la vida de Saúl. En el desierto de Sif, allí estaba Saúl en una cueva, y dice que David entró y se paró al cabezal de Saúl, tomó su lanza y tomó el cántaro de agua. Y uno de los que andaba con David le dijo: Dios te lo puso en tu mano, traspásalo. Tenía la lanza, imagínense, podía traspasar su cerebro, su cráneo de un lado a otro. Sin embargo, David dijo: hay quien extienda la mano contra el ungido de Jehová. Luego quiso entrar en razón. Le dijo: mira lo que tengo, Saúl. No solamente tengo la lanza, tengo el cántaro, tengo un pedazo del borde de tu manto. Míralo aquí. Estuve al lado tuyo y te perdoné la vida. Eso lo hace solamente alguien que tiene el corazón del Señor. Jesús perdona a aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo traspasaron. Y hizo la mayor expresión que pudo haber hecho en toda su vida ministerial: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, en conclusión, amado, aplico que el perdón es un regalo silencioso que nosotros dejamos en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. El perdón es un regalo que dejamos ahí en la puerta del umbral de aquellos que nos han hecho daño. El perdón es, amado, poner el pan sobre las aguas, y luego de muchos días lo hallaremos. Porque el perdón es una siembra que siempre va a cosechar en vida, en justicia y en equidad.
que siempre va a cosechar salud y bienestar. Hay personas que cuando han practicado el perdón, póngase sobre sus pies. Pasa por aquí, mi tocayo Benjamín. Yo me recuerdo el día que yo me reconcilié con el Señor. Aquel mes de febrero del 1992. Cuando yo llegué a aquel lugar donde el primo mío era pastor, todavía lo es. Y yo llegué con aquel peso, aquella carga, cargado de odio, de resentimiento, de rencores, de muchas cosas. Pero yo me recuerdo que yo pasé con los pies que parecía que tenía plomo en mis piernas, porque era una batalla espiritual. Y yo recuerdo que cuando yo hice confesión de fe, levanté mis manos, yo comencé a sentir que de mi vida salían quintales, salían cargas, salía un peso, salían sentimientos totalmente equivocados que habían en mí. Amarguras, resentimiento con mi propio padre, resentidos con la iglesia donde me crié. Yo sentí que mis lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas, pero no eran unas lágrimas normales, porque esas lágrimas yo sentía que me quemaban, me quemaban aquí mi rostro. Sentí esas lágrimas calientes, pero bien calientes. ¿Sabe por qué? Porque esas lágrimas llevaban años ahí dentro. Porque que yo tenga memoria, yo nunca lloré. Pero esa noche se soltó una fuente. Y esas lágrimas, amado, parecían que me estaban quemando mi rostro, literalmente. Eran lágrimas del tiempo. Eran lágrimas que estaban acumuladas por 5 años. Porque vuelvo y repito, yo no me acuerdo haber llorado. Porque mi corazón se puso bien duro, bien duro. Porque le di rienda suelta al resentimiento, a la falta de perdón. Y yo veía a los hermanos de la iglesia por el pueblo, y lo que me daban ganas era de agarrar pedrada y entrarle a pedrar a todos. Los veía por el lado izquierdo y me iba por el lado derecho. Benji, Dios te bendiga. Pastor Daniel, ese hijo tuyo está endemoniado. Siga orando por él, hermana. Siga orando por el hermano Benji. Siga orando. Algún día Dios lo va a tocar. Algún día Dios lo va a cambiar. De un día para otro. Dile al que está a tu lado, así mismo va a ser tu milagro. De hoy para mañana. Yo recuerdo que cuando yo, amado, estaba así en el altar y llorando, caí de rodillas. Ahí estuve como algunos 20 minutos. Pero cuando yo me levanto, que me pongo sobre mis pies, que yo giro para volver al lugar donde estaba sentado, amado, yo sentía que yo flotaba en el aire. Yo me sentía tan livianito y mis ojos se abrieron y yo comencé a ver colores que no veía. Me di de cuenta que existían los colores, porque comencé a ver rostros resplandecientes. Comencé a ver rostros llenos de sonrisas.
rostros que brillaban. Y yo veía, yo decía, pero esta gente brilla, ¿qué tiene? ¿Qué se echaron? ¿Aceite? ¿Brillantina arca? ¿Se acuerda de esa, hermano? Había en El Salvador. Oye, eso dejaba el pelo, que aunque viniera un huracán, no se movía ni un pelo. Y yo veía los rostros brillosos. Y a medida que yo iba caminando, todos venían donde me abrazarme. Bienvenido a la casa del Señor. Gracias, hermano Benji. Dios te bendiga. Y más yo lloraba. Desde ese entonces, ¿sabe qué? No he parado de llorar. Gloria al Señor. Y han venido, claro que han venido decepciones, han venido traiciones. ¿Qué no hemos pasado? Pero yo he tenido siempre presente, Señor, yo no quiero ser un almacén del enemigo. Yo no quiero cargar con este sentido, con este rencor, con esta herida, con lo que el hermano dijo, con lo que aquel dijo. Y yo aprendí algo de un hombre de mayor edad, un empresario, un amigo mío. Me dijo, Benji, yo he aprendido algo en los años de la vida. Que si yo no voy a decir nada que vaya a edificar a alguien, mejor no digo nada. Y cuando yo me entero de que alguien habló de mí y yo me lo encuentro, lo invito a bebernos un café. Porque yo prefiero tener un amigo que un enemigo. El que quiera ser enemigo mío, que lo sea. Pero de mi parte, yo siempre buscaré la paz. Amén. Así es. El que no me quiera, que no me quiera, pero yo los quiero a todos. Amén. Gracias, Señor. Que se arreglen ellos con sus problemas. Pero yo no quiero ser un crematorio y un almacén de rencores ni resentimientos ajenos de nadie. Aleluya. Yo quiero vivir en libertad. Y vivir en libertad es vivir en prosperidad. Es vivir en plenitud. Es vivir, amado, en Cristo. Amén. De esto consiste el Evangelio. De esto consiste la gracia. De esto consiste, amado hermano, el perdón de Dios. De que de la manera que Dios nos amó, nosotros también nos amemos unos a otros. Y nos perdonemos nuestras ofensas los unos a los otros. Por eso, si vamos a perdonar, vamos a hacerlo hoy. No tiene que hacerlo en público. Usted sabe lo que tiene que hacer. Si vamos a regalar flores, regálelas hoy. Si vas a invitar a un café, invítalo hoy. No espere que esté aquí el ataúd para traer el café y para traer los panes dulces y decir bendito. No. Tráele el café ahora que esté en vida. Tráele las rosas ahora que esté en vida. Dale el abrazo ahora que Él lo va a sentir. Aleluya. No esperemos que esté ahí ese cuerpo frío que no oye ni siente para decir perdóname papá, perdóname mamá, perdóname hermano. No, ya it's too late. Es tarde. Que me dan los mocos ahorita. No podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Aleluya. Es hoy. Es hoy. Padre, yo te doy Sí, gracias. Señor. Yo solamente, amado, me voy a limitar a hacer un llamado
para reconciliación. Si hay una vida que quiere aceptar a Jesús, Cristo resucitó según la historia un día como hoy. Tú hoy puedes resucitar. Y solamente me voy a limitar a ese llamado, porque yo creo que la palabra ha hecho el trabajo. Sí, amén. La palabra ya ha hecho el trabajo. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros personalmente hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Por eso damos gracias, Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha edificado y nos ha bendecido. Gracias porque tú nos diste ejemplo de lo que es perdonar, de lo que es amar, de lo que es brindar, Señor, oportunidades. Si no hubiese sido por ella, ¿dónde nosotros estuviéramos? Pero ha sido esas oportunidades, el amor, el perdón quien nos ha dado las oportunidades, Señor, para nosotros poder estar aquí en esta tarde y poder, Señor, adorarte y alabarte. Permite que esta palabra haga el trabajo para lo que ha sido enviada y que no torne a ti vacía, Señor, sino, Dios mío, que haga el trabajo para lo que fue enviada. Gracias, Señor. ¿Podemos cantar? Cántale al Señor.